El oscuro secreto de Pablo, enterró viva a su esposa y enfrentó el devastador final. En una noche oscura y silenciosa, el pueblo de San Pedro susurraba sobre Pablo. Algunos decían que su esposa, Clara, había desaparecido sin dejar rastro, mientras otros afirmaban que lo habían visto cavando frenéticamente en el bosque, con la mirada perdida y la tierra salpicada de sudor y desesperación. ¿Qué demonios estaba pasando con ese hombre? Las luces parpadeaban en el pueblo, como si el propio cielo tuviera miedo de mostrar la verdad. La sombra de la casa de Pablo se extendía como una nube oscura, y a medida que los vecinos se acercaban, una sensación de inquietud llenaba el aire. Había murmullos, miradas de reojo, y corazones latiendo al unísono por el miedo a descubrir lo que podía haberse ocultado tras esas paredes desgastadas. Con cada golpe de azada que resonaba en la noche, el pánico crecía. Era un sonido espeluznante. La tierra se desplazaba, pero no como un artista modelando su obra, sino como un condenado atrapado en su propia pesadilla. Mientras tanto, Pablo, con sus manos temblorosas y su respiración entrecortada, sentía un frío helado recorrer su espalda. Se había convertido en el centro de todas las miradas, el hombre que cargaba un secreto tan oscuro que podría arrastrar consigo a toda su familia. Sus ojos parecían vacíos, reflejando la tormenta de pensamientos que lo desgarraban por dentro. Había un momento en el que la culpa, el miedo y la culpa se entrelazaban en su pecho. ¿Era posible que hubiera hecho algo irreversible? La tensión en el aire era palpable. Vecinos se interrumpían entre sí, sin poder concebir lo que estaba sucediendo. Dicen que la escucharon gritar, murmuró una mujer, su voz temblando con miedo. ¿Cómo puede una persona llegar a ese extremo? Las palabras flotaban en el aire como una nube negra de duda y pavor, mientras la luna brillaba tenuemente como si vigilaran al pueblo desde lo alto. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Mientras el pueblo se armaba de valentía para preguntar a Pablo directamente, una sombra cruzó su rostro. Fue un susurro escalofriante en la brisa, una advertencia de que ya no había retorno. Con un grito ahogado, recordó sus propias promesas de amor hacia Clara, el juramento de protegerla. Pero, ¿qué tan lejos lo había llevado ese amor? La grisácea tierra detrás de él, aún removida, parecía tener hambre de respuestas. La pregunta ahora era, ¿qué había hecho realmente con Clara, y qué lo esperaba a él después de esta noche infernal? Pablo cerró los ojos un instante, intentando ahuyentar los ecos de aquellos gritos. En su mente, nada tenía sentido. La imagen de Clara, radiante y llena de vida, se mezclaba con la oscura realidad que lo rodeaba. La tierra que había removido le parecía ahora un monstruo al que no podía enfrentar. Se sentía atrapado entre el amor que había sentido por ella y la vergüenza que lo consumía como fuego. Mientras tanto, los murmullos del pueblo comenzaban a tomar forma. Un grupo reducido se acercó a la casa, liderados por la voz temblorosa de Doña Rosa, la matriarca del lugar. «Pablo, necesitamos hablar contigo», gritó, su tono cargado de un temor palpable. Todos los vecinos se detuvieron, sintiendo como el viento traía una fragancia a muerte, a traición. Era la fragancia de un secreto bien guardado. Pablo tragó saliva, sus manos cubiertas de tierra se convirtieron en un símbolo de su propia culpa. Sabía que no podría ocultar lo que había hecho, pero la idea de confesarle a sus amigos la verdad le llenaba de horror. Ellos lo conocían como el buen hombre, el compañero leal. ¿Cómo podría ser capaz de algo tan espantoso? No hay manera, pensó, luchando con sus demonios internos. Cuando dio un paso hacia la puerta, sus rodillas temblaban mientras el eco de los murmullos se intensificaba. Gritos de horror,
preguntas incrédulas, todas convergiendo en un solo punto, Clara. Solo pensarlo lo hacía querer desvanecerse. Pero todo lo que había encubierto era un fuego que ardía velozmente, y pronto, todos sentirían su calor. Clara. El grito salió de su boca sin que pudiera controlarlo. En ese instante, el mundo alrededor se congeló. Los vecinos se miraron entre sí, algunos con el miedo reflejado en sus ojos, otros con la necesidad de revelar la verdad. Doña Rosa adelantó un paso, sus manos extendidas como si intentara atormentar a la sombra obra de Pablo. ¿Dónde está Clara, Pablo? Haznoslo saber. La presión era asfixiante. Pablo sintió que el aire se le escapaba. Su mente daba vueltas entre los recuerdos de los días felices y el sinsentido del presente. Recordaba cuando ella le prometió que nunca lo abandonaría, cuando se juraron amor eterno. Sus palabras resonaban con desgarro. No puedo permitir que lo descubran, se repetía, como un mantra de desesperación. De repente, un ruido quebró el silencio, un crujido que provenía de la parte trasera de la casa. La multitud contuvo la respiración, y Pablo sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿Acaso era una señal del más allá? El eco de lo que había hecho, con un movimiento frenético, se giró hacia la fuente del sonido. La noche, que antes había estado cubierta por una neblina de misterio, ahora parecía clara y amenazante. La puerta del cobertizo donde había escondido algunas de sus pertenencias chirrió ominosamente. Nadie se atrevió a moverse. El aliento de todos se volvía una sola cadena de inquietud, los ojos de Pablo se agrandaron. Un grito ahogado resonó en su interior, asfixiándolo más que la culpa misma. ¿Sería Clara quien llamaba desde la oscuridad? Mientras avanzaba hacia el cobertizo, el corazón le latía con la furia de un tambor. La verdad estaba al borde de salir a la luz, y aunque intentaba ocultarla, la noche parecía exigir respuesta, pero cuando empujó la puerta, el silencio se rompió en un grito estridente, la sombra se desvaneció y la luna apareció plena, iluminando la escena. Pablo quedó paralizado. No puede ser, apenas pudo pensar. Y ante él, una figura emergió de las sombras. ¿Qué revelación impactante se desataría? ¿Quién era realmente la figura que emergía? El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo el eco de los murmullos que aún martillaban en la cabeza de Pablo. Al abrir la puerta del cobertizo, la luz de la luna iluminó alujuradamente, revelando no a Clara, sino a una figura que le parecía tanto familiar como extraña. Era Sebastián, su antiguo amigo, y estaba empapado de barro y sangre. El rostro de Pablo palideció. Sebastián, murmuró, mientras su mente se debatía entre el alivio y el terror. ¿Por qué estaba él aquí? El hombre, tambaleándose, llevó una mano a su pecho, respirando con dificultad. Pablo. Clara, no está muerta. Sus palabras eran como dagas. Una mezcla de alivio y horror se apoderó de Pablo. La esperanza, sin embargo, fue sustituida rápidamente por una sombra ominosa que se cernía sobre él. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está? Pablo apenas podía formular las preguntas. La mirada de Sebastián estaba cargada de desesperación y un secreto que lo hacían parecer un espectro. Sebastián avanzó un paso, apoyándose en la estructura de madera desgastada del cobertizo. Tuve que venir. No hay tiempo. Lo que has hecho, el pueblo está en peligro, Pablo. El grupo de personas afuera había comenzado a murmurar de nuevo, la presión se sentía en el aire, cada vez más densa. Pablo podía escucharlos. ¿Qué está pasando? ¿Quién es él? Las preguntas flotaban en la atmósfera, como si cada vecino, cada amigo, esperara que él revelara la raíz de aquel horror. Ellos saben sobre Clara. Te están buscando. La culpa te está matando por dentro, pero lo que realmente te espera es aún peor. Sebastián cerró los ojos, su voz temblaba de angustia. No es solo lo que hiciste. Es lo que podrías haber hecho, todo depende de ello, Pablo. Las palabras de Sebastián hicieron eco en la confusión de su mente, encadenando recuerdos que quería enterrar.
La noche del accidente, su propia debilidad, el instante en que la ira se convirtió en fatalidad. Había sido un error, sí, pero ahora era un monstruo. No. No puedo. No puede ser. Pablo se pasó las manos por la cara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Si Clara no está muerta, tengo que encontrarla. Debo arreglar esto. El sonido de pasos se acercaba, la multitud estaba lista para romper con el hielo. Hombres y mujeres comenzaban a agarrar las antorchas, la luz de la desesperación iluminaba sus rostros en la oscuridad. ¿Y si no te dejan? Pablo, la leyenda dice que el bosque está maldito. No la busques allí. Sebastián hizo una pausa, su mirada se centró en la cara de su amigo. Pablo, sé que amas a Clara, pero lo que hay en el bosque, puede que no sea lo que esperas. El eco de sus advertencias resonaba con una claridad que le llenaba de inquietud. Pablo sintió como su estómago se contraía. No podía permitirse el lujo de dudar. Clara podría estar perdida, y quizá la culpa que había sentido hasta ahora no sería nada comparado con el terror que hallaría si no se apresuraba. Con un último vistazo al cobertizo y a Sebastián, se dio la vuelta y avanzó hacia el oscuro bosque. Sus pasos eran resolutivos, pero su corazón latía desbocado, golpeando en su pecho como si quisiera escapar. «Espera», gritó Sebastián, pero su voz se perdió entre las sombras. Pablo llegó a la línea de árboles y se detuvo. En la bruma que se formaba entre las ramas, pudo ver un destello, una silueta que le pareció familiar. «Clara», murmuró, y se adentró en la oscuridad del bosque, donde los secretos estaban listos para revelarse. El tiempo corría y el pueblo lo vigilaba, con el temor de lo que podría suceder. Un grito agudo salió del fondo del bosque, y Pablo, comprendiendo que la verdad jamás es sencilla, se enfrentaba a un nuevo horror. Clara, llamó una vez más, mientras los ecos de su búsqueda resonaban en la oscuridad. En ese instante crucial, las hojas crujieron bajo sus pies, y Pablo se dio cuenta de que había algo acechando, un ser que no pertenecía a este mundo. Sus instintos gritaron que se detuviera, pero ya. Era demasiado tarde. ¿Qué lo esperaba en la oscuridad? ¿Las respuestas que buscaba o un nuevo camino hacia su condena? Los árboles parecían adquirir vida propia, sus ramas retorcidas alcanzando a Pablo como garras en un intento de detenerlo. La bruma espesa se enredaba en sus tobillos, asfixiando cada paso, mientras sus sentidos se agudizaban. El eco del grito aún resonaba en su mente, una herida abierta que lo empujaba a seguir. «Clara», gritó de nuevo, su voz quebrándose por la desesperación. El sonido de sus palabras se perdió en un silencio inquietante, como si la sombra misma del bosque devorara su llamado. Adentrándose más en el corazón del bosque, Pablo comenzó a notar detalles inquietantes, sombras que se movían ligeramente, un susurro que parecía cruzarse entre los árboles. Miró a su alrededor, cada crujido de las hojas a sus pies le decía que no estaba solo. Sus ojos deambularon, la luz de su linterna parpadeaba, proyectando sombras distorsionadas que jugaban con su mente. Las visiones del pasado lo asediaban junto con la culpa. Recordó la última vez que había visto a Clara, como sus ojos brillaban de amor y confianza. Una promesa rota. Su pecho se apretó, el dolor era como un puño apretando su corazón. No puedo dejar que esto termine así, no puedo. De repente, una figura aparece en su visión. Clara. Su silueta se dibujaba tenuemente entre las sombras de los árboles. Clara murmuró, el aliento se le detuvo, la ilusión de esperanza le llenó los ojos de lágrimas, se lanzó hacia la imagen, pero la figura se desvaneció, y con ella, la esperanza fluyó de sus manos. Lleno de pánico, se dio la vuelta para buscar otros indicios, pero lo que encontró fue un denso silencio, un vacío que mantenía a raya la luz de la luna. Fue entonces cuando notó la extraña presión en el aire, como si un pesado manto cubriera el bosque, haciéndolo sentir aún más atrapado. Pablo. La voz era un murmullo entre el viento, pero tenía la intensidad del terror. Era Sebastián, al borde del bosque. Regresa. No estás preparado para lo que hay aquí.
Antes de que pudiera contestar, un rugido profundo reverberó entre los árboles. Era un sonido que retumbaba en su vientre, helando su sangre. Los ojos de Pablo se agrandaron mientras la criatura emergía de las sombras, un ser vasto y oscuro, sus ojos amarillos mirándolo fijamente. Garras como dagas y un aliento que podía congelar el corazón de cualquier hombre. Clara. El grito de Pablo fue ahogado por el aullido del monstruo, que le lanzó un ataque, sus garras rasgando la tierra solo donde había estado un momento antes. Un instinto primitivo surgió en su interior, corrió, desesperado por escapar del horror, por encontrar a Clara y salvarla de lo que fuera que aquello significara. Las ramas se agolpaban, los arbustos parecían cerrarse a su alrededor. Le dolía el pecho, sentía que iba a desmayarse, pero las imágenes de Clara, sus risas, sus sueños compartidos, lo mantenían de pie. Sin detenerse, su mente aferrada a esos recuerdos, se topó con una pequeña cueva oculta, la entrada resguardada por enredaderas. Sin pensarlo, se deslizó hacia adentro, sintiendo que la oscuridad lo tragaba una vez más. El silencio lo envolvió, y tenía la sensación de estar siendo observado. Pero no podía pensar en eso ahora. Clara lo necesitaba. Tenía que encontrar respuestas. De pronto, una luz tenue apareció en el fondo de la caverna, y con ella, un susurro: Pablo. Era Clara, pero arrastraba un eco de distancia, inalcanzable. Se lanzó hacia la luz, pero la niebla lo empujaba hacia atrás. Había algo en su interior que le decía que no todo lo que brillaba era oro, y mientras se acercaba, una sombra lo detuvo en seco. En el fondo de sus pensamientos supo que no era solo Clara lo que estaba en peligro. Su propio destino estaba siendo tejido en ese momento. Lo que descubriera podría cambiarlo todo, pero sería capaz de soportar el peso de la verdad, y justo cuando iba a dar otro paso, el suelo tembló bajo sus pies, un eco de risas distorsionadas resonó a su alrededor. Una figura se alzó detrás de él. Hacía tiempo que te esperaba, Pablo, y así, atrapado entre el pasado y el presente, solo podía preguntarse: ¿sería la verdad lo que liberara su alma o lo llevaría a una condena aún mayor? El temblor bajo sus pies se intensificó, y la figura detrás de Pablo se hizo más clara. Era un hombre de cabellera grisácea y ojos penetrantes, que lo miraba con una mezcla de lástima y desafío. ¿Por qué has vuelto, Pablo? Su voz resonó como un eco en la cueva, y Pablo sintió el sudor recorrer su frente. ¿Quién eres?, tartamudeó, la sensación de peligro electrizando su cuerpo. La figura sonrió, una mueca perturbadora que solo aumentaba la angustia de Pablo. Soy el guardián de secretos perdidos. Entro en las sombras donde nadie se atreve a mirar. Y he esperado mucho tiempo por tu llegada. Sin saber qué hacer, Pablo se sintió atrapado entre la luz y la sombra. Clara seguía siendo solo un susurro en la distancia, su presencia casi palpable, pero inalcanzable. Clara. La necesito, gritó en un último intento, su voz desgarrada por el terror y la desesperación. El hombre hizo una pausa, su mirada intensa y curiosa. ¿Crees que puedes salvarla así? ¿Crees que el amor puede traspasar la oscuridad en la que está atrapada? La pregunta le cortó la respiración, y una oleada de recuerdos vino a su mente. Recordó los días soleados junto a Clara, sus risas, los sueños de un futuro juntos, pero también recordó lo que había hecho, la culpa que cargaba. Los susurros de la cueva parecieron intensificarse, como si los ecos de su pasado le gritaran que asumiera la responsabilidad. Lo hice por amor, balbuceó, apenas consciente de su propia voz. Pero el eco de su declaración sonó vacío y lejano. ¿Amor? O quizás miedo. La figura del guardián inclinó la cabeza, la sombra en su rostro oculta por la penumbra. ¿Sabes cuál es el precio de los secretos? La verdad que no enfrentaste te ha seguido aquí, y Clara. Clara ya no es solo tu esposa, es parte de esto. Sus palabras se arrastraron como un veneno en sus venas. Pablo se estremeció. ¿Qué le has hecho?, gritó, la rabia y el dolor ardiendo dentro de él. Devuélvemela. Ella es parte de la oscuridad que envolvió este lugar. Abandonarla sería condenar su existencia.
Y tú, Pablo, llevas la carga de liberar o sellar su destino. La profundidad de esas palabras lo atravesó como un rayo. Sin preaviso, una risa aguda resonó por el aire denso de la cueva, un eco desesperante que hizo que su corazón latiera con fuerza. Tendrás que decidir, Pablo. Una elección que puede salvarla o condenarla eternamente. Un nuevo trueno retumbó, la tierra vibrando nuevamente, y las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, como si esperaran ansiosas su decisión. Pablo se sintió abrumado, como si el tiempo se detuviera. La cueva se convertía en un laberinto de incertidumbre, y la figura del guardián avanzó unos pasos, acercándose más a él. Te ofrezco un trato, pero ten cuidado. No todo es lo que parece. Los secretos perdidos a menudo se guardan a un precio que puede aplastar cualquier esperanza. Pablo tragó saliva, el terror y la determinación se entrelazaron en su pecho. Podía sentirlo, la conexión con Clara, tan fuerte y pasajera al mismo tiempo. ¿Cuál es el precio?, preguntó, su voz firme pero temblorosa. Tu voluntad. La figura sonrió de nuevo, mostrando una mueca inquietante. Tus recuerdos, tus ideales, todo lo que eres y has sido. Si eliges el camino de la verdad, tal vez puedas salvarla. Pablo se vio a sí mismo recorriendo el sendero del daño infligido. Su vida, sus decisiones, todo lo que parecían estar en juego en aquel instante. ¿Y si fracaso? La pregunta se salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Ese simplemente será otro eco entre las sombras. Mientras la penumbra se cerraba a su alrededor, Pablo respiró hondo. La decisión estaba ante él, y la agonía de la elección lo consumía. Manteniendo la mirada fija en la luz distante que representaba a Clara, preguntó, ¿estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ella, por verdad, o es un espejismo? Y en ese momento, el silencio fue roto por un grito desgarrador, un lamento que parecía venir de la misma profundidad de su alma. Era Clara. El eco de su voz, cálido, y a la vez aterrador, resonó en su mente. Pablo. Ayúdame. Con el corazón en un puño y la determinación renovada, Pablo dio un paso hacia adelante, dispuesto a enfrentarse a todo lo que se avecinaba. Pero antes de que pudiera avanzar, la cueva tembló fuertemente, las sombras comenzaron a retorcerse, y una risa burlona emergió de las profundidades. La verdad es un camino peligroso, Pablo, y a veces, la verdad puede ser más oscura que la propia mentira. Y mientras la oscuridad se cerraba, Pablo se dio cuenta de que el costo de su elección iba más allá de lo que jamás había imaginado. Ahora la pregunta no solo era sobre Clara, sino también sobre su propia salvación. ¿Podría realmente soportar el precio que eso implicaba? Un paso más allá y todo cambiaría. El eco del lamento de Clara aún resonaba en la mente de Pablo, pero el guardián de secretos lo miraba con una satisfacción inquietante. La cueva, iluminada solo por una tenue luz en el fondo, parecía estar viva, pulsando con cada latido de su corazón agitado. El aire era denso, cargado de promesas y maldiciones, y cada respiración de Pablo se sentía como una batalla entre la esperanza y la desesperación. Debes elegir, Pablo. El camino hacia la verdad no es fácil, y lo que descubrirás podría romperte por completo. Sus palabras eran como un mantra, llevándose consigo el último vestigio de calma que Pablo había intentado aferrarse. Y si eso significa salvar a Clara, lo haré, exclamó, su voz resonando con una resolución que escondía el abismo de su miedo. El guardián entrecerró los ojos y asintió lentamente. Entonces deberás adentrarte en los recuerdos que has sepultado. La única forma de liberarla es enfrentarte a la verdad más oscura, esa que escondiste incluso de ti mismo. Con un movimiento enigmático de su mano, la figura trazó una línea en el aire, y a medida que lo hacía, las sombras se disiparon momentáneamente, revelando visiones fugaces de su vida con Clara. Las risas, las promesas, los momentos de ternura se entrelazaban con los recuerdos dolorosos, discusiones, secretos no revelados, conflictos que había tratado de ignorar. Las imágenes giraban, intensificándose al punto de que Pablo dio un paso atrás,
temiendo que esa vorágine de recuerdos lo consumiera. No. Yo no puedo. Hay cosas que nunca quise ver, pero esa visión es la clave, insistió el guardián, con una calma burlona. Para liberar a Clara, debes asumir lo que has hecho, lo que hiciste. Y también lo que perdiste. Pablo sintió un nudo en su garganta. Recordó el día en que su mundo se había desplomado, el accidente, la desesperación, y cómo, en lugar de luchar por ella, había tomado decisiones que la llevaban hoy a ese abismo sombrío. Su pecho se llenó de una tristeza profunda y aplastante, como si esos recuerdos tuvieran peso. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo enfrento algo que me limita tan profundamente?, preguntó, su voz entrecortada, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Sumérgete en tus recuerdos. No te asustes de la verdad que ahí encuentres. Solo así liberará a Clara de esta oscuridad. Mientras hablaba, el guardián comenzó a desaparecer, como humo frente a una brisa. Lo que decidas podría también encadenarte. Piensa bien en el camino que eliges, dejó caer en el aire, como una advertencia que lo siguió, con el corazón golpeando fuertemente en su pecho. Pablo cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos de su vida con Clara lo inundaran. La risa alegre de ella se mezclaba con el eco de su nombre, llamándolo una y otra vez, casi implorando. Clara, gritó, abriendo los ojos, dispuesto a enfrentarse a lo que viniera, atravesando el umbral de su pasado, se vio parado en una habitación oscura, una sombra sin rostro en el rincón que parecía moverse. ¿Eres tú el responsable?, preguntó, tratando de reunir valor para confrontar la oscuridad que había alimentado su culpa. Soy solo una parte de ti, respondió la sombra con una voz que era un eco de su propia conciencia. ¿Puedes aceptar lo que hiciste? Eso es lo que ella necesita para ser libre. Mientras las palabras resonaban, Pablo sintió que su mente era asaltada por visiones de lo que había omitido, lo que siempre había temido enfrentar. Un sudor frío le bajó por la espalda, sabía que lo que descubriría a continuación podría cambiarlo todo, y entonces, un trueno retumbó, y el laberinto de recuerdos comenzó a cerrarse a su alrededor. No puedo perderla, murmuró, pero su voz era un susurro desvanecido. Las sombras se movieron rápidamente, como si esperaran su decisión, el tiempo se deslizaba, y el precio del silencio empezaba a revelarse. La luz al fondo parecía cada vez más intensa, y con un paso titubeante, Pablo se encaminó hacia la verdad, cada vez más decidido, aunque el costo se viera más oscuro. Clara pensó, en un último aliento de esperanza. Esta vez podría liberarla, o solo se estaba adentrando más en la fatalidad. Con un último empujón de valor, se adentró en la oscuridad, con el eco de su propio grito recorriendo la cueva. Pero lo que no podía imaginar era que su propia luz se había convertido en sombras que amenazaban con devorarlo, y mientras se perdía en ese abismo, una voz lejana resonó: la verdad siempre duele, Pablo, pero lo que viene es solo el comienzo. Pablo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la cueva misma estuviera respirando, lista para devorarlo por completo. Al adentrarse más en la oscuridad, las visiones se torcieron a su alrededor, transformando escenas familiares en pesadillas que venían a buscarlo. Comprendió, en ese mismo instante, que la sombra en el rincón no representaba solo su culpa, sino algo más profundo y monstruoso. ¿Qué eres?, preguntó Pablo, temblando, casi sintiendo que el miedo podía romperlo por dentro. La sombra se inclinó hacia adelante, y el aire se volvió opresivo. La voz resonante de su conciencia tomó forma, y lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y furia. Soy todo lo que trataste de olvidar, tus decisiones, tus mentiras. ¿Cómo puedes salvar a Clara cuando no puedes salvarte a ti mismo? Sus palabras cayeron sobre Pablo como un balde de agua helada, y el rostro de Clara apareció fugazmente en su mente, sonriendo, pero su mirada se volvió sombría, el peso de la verdad comenzaba a aplastarlo. Un día, él había puesto a Clara en una posición vulnerable, y ahora ese recuerdo lo carcomía. Tuve miedo, nunca supe cómo protegerla, murmuró, las lágrimas comenzando a asomarse en sus ojos. Eso no la salva, Pablo. La verdad no se oculta, se enfrenta, sentenció la sombra,
llevándolo a un oscuro pasaje de su memoria que le producía escalofríos. Allí vio el momento en que, en medio de su confusión, había decidido no hablar, retirándose de una verdad que podría haber cambiadolo todo. La imagen de un destello de un automóvil y luego el silencio, el crujir del metal, el sonido de su propia respiración entrecortada mientras quedaba paralizado en la escena del accidente. La sombra se zambulló en el recuerdo, lo arrastró más allá de lo que había visto aquel día fatídico, llevándolo a lo que había sucedido después, donde se sentía impotente y abrumado por el remordimiento. No puedo. Ese día no puedo volver a vivirlo, gritó, sintiendo el calor de la ira y la autocompasión apoderándose de él. Pero la sombra se rió, una risa amarga. Si no enfrentas el dolor, nunca habrá redención. Clara necesita que desbloquees ese pasado, que lo encarcelaste. La cueva vibró con su grito, como si la misma tierra respondiera al clamor de su corazón. Pablo pudo sentir la desesperación creciente, el tiempo se consumía, cada segundo le recordaba que Clara estaba atrapada en una oscuridad de la que él era responsable. Cuánto debía arriesgar para liberarla, sin pensarlo más, Pablo avanzó, empujando sus manos hacia la sombra. Voy a liberarla, aunque me cueste todo, proclamó con una voz que resonó en las paredes de la cueva, como si desafiar a la oscuridad le diera fuerzas. En ese instante, chispas de luz comenzaron a parpadear alrededor, y pudo ver el rostro de Clara, anhelando, deseando que él reuniera el valor suficiente para cambiar su destino. Recuerda, Pablo, la verdad puede ser devastadora, pero también puede ser liberadora, resonó una voz que parecía mezclar su propio eco con el del guardián. La luz empezó a elevarse, y Pablo sintió que se transformaba, que cada parte de su ser tenía la revelación incómoda, pero también la necesidad de curar esa herida. Era su momento de enfrentarse al dolor que había cultivado durante tanto tiempo, y justo cuando la luz comenzó a engullirlo, un grito desgarrador atravesó la cueva. Pablo, era Clara. Su voz, fuerte, llena de desesperación. Fue en ese instante que las paredes comenzaron a distorsionarse, revelando una nueva oscuridad hacia la que se dirigía, una elección que ya no podía ignorar. La luz se apagó y ante él se extendían dos caminos, el de la verdad, lleno de riesgo y esperanza, y otro, el del silencio perpetuo, que lo aprisionaría para siempre. Sin tiempo que perder, Pablo tomó una respiración profunda y dio el primer paso hacia la verdad. Este camino parecía aún más oscuro que cualquier sombra que había visto antes. Mientras se adentraba en ese nuevo pasaje, una nueva voz emergió de la oscuridad, susurrando. ¿Realmente estás preparado para lo que encontrarás? El eco de la pregunta resonó con fuerza, dejando a Pablo con más dudas que certezas, mientras la luz desaparecía detrás de él. Pablo avanzó a ciegas, sintiendo como la atmósfera se tornaba más densa, como si 1000 ojos invisibles lo observaran, juzgaran cada uno de sus pasos. El susurro en la penumbra lo abrazaba, instándole a dar el siguiente paso, pero el miedo lo paralizaba de nuevo. Qué impredictible verdad le aguardaba en esta nueva oscuridad. Las paredes de la cueva comenzaron a cambiar, brillando suavemente como si estuvieran vivas. Era un brillo tenue, casi espectral, que iluminaba visiones confusas de su vida con Clara. Momentos felices, risas compartidas, pero al mismo tiempo sombras ocultas, conflictos que había ignorado, palabras no pronunciadas que resonaban como ecos en su mente. Siempre conociste el dolor que llevamos dentro. La voz resonó de nuevo, más fuerte esta vez. Siempre supiste que algo estaba mal. Pablo casi podía sentir el roce de la mano de Clara, y una ola de nostalgia lo golpeó. Su corazón, ese bastión que creía inquebrantable, se desgarraba entre el amor y la culpa. ¿Por qué no había podido protegerla? Al momento, la visión de un reloj parpadeó ante sus ojos, avanzando rápidamente, recordándole que el tiempo se agotaba. Tenía que enfrentarse a la verdad, no solo por él, sino por ella. Un parpadeo y, de repente, halló una puerta, el umbral entre su pasado y el futuro, la entrada a sus secretos más oscuros. Su mano tembló mientras la alzaba, sintiendo una vibración que parecía provenir del mismo umbral. Se encontraba en la bifurcación de su vida, donde el dolor podía transformarse en redención.
Listo para lo que encontrarás, Pablo, la voz susurró nuevamente, esta vez más inquietante, y algo en la tonalidad le hizo temblar. Pero no había vuelta atrás. Enfrentaría el monstruo que había permitido crecer dentro de él, con un fuerte empujón, empujó la puerta, que crujió como los recuerdos olvidados. La escena que apareció ante él era como un espejo quebrado, distorsionando su memoria hasta lo grotesco. La sala se llenó de imágenes de Clara, cada una más dolorosa que la anterior. Estás atrapado entre sombras, sonó la voz de la sombra, desvaneciéndose en el eco del espacio. No. No lo estoy, gritó Pablo, su voz resonando con una mezcla de determinación y desesperación. Pero la luz de la sala comenzó a desvanecerse, dejando solo la penumbra en la que su mente se retorcía. Las visiones adoptaron formas cada vez más inquietantes, el rostro de Clara se distorsionaba y su risa se convertía en llanto, las palabras fetales de la sombra resonaron en sus oídos. Ella necesita que la recuerdes, que la enfrentes. Pero hay un precio. La verdad tiene consecuencias. ¿Qué precio? No puedo permitir que sufra más, respondió Pablo, en un susurro casi convulso. Pero sabía que cada respuesta requería una elección, y él estaba al borde de una revelación que podría aplastarlo. En ese instante, el aire se volvió frío, el peso de la culpa ni siquiera podía compararse con la nueva angustia que sentía. ¿Y si la verdad la libera, pero te destruye a ti? Retumbó la voz mientras las visiones empezaban a mezclarse, convirtiéndose en un torbellino de imágenes. Lo que encuentres aquí, Pablo, podría cambiarlo todo, susurró nuevamente, y con un crujido, el espacio empezó a temblar. Cada fragmento de su ser luchaba en contra del miedo, mientras las visiones se volvían más vívidas y aterradoras. De pronto, una visión final emergió, clara, tan viva, tan real, con ojos tristes y un rostro que reflejaba el tormento y el perdón. Ella le extendió la mano, y por un instante, sintió la fuerza del amor, un hilo del que no podía despegarse. ¿Serás valiente para dar el siguiente paso? Pero una energía oscura arrastraba su cuerpo hacia atrás, como si la cueva misma lo estuviera reclamando, intentando retenerlo en el lodo del dolor y la desesperación. Se detuvo, y el latido de su corazón retumbaba en sus oídos. ¿Catarsis o condena? ¿El camino hacia su redención o al abismo? Pablo no está solo, murmuró la imagen de Clara con voz resquebrajada, y con ese eco, la oscuridad comenzó a apretujarlo como un abrazo letal, presionando sus entrañas, el aliento de la cueva lo rodeó, y el frío se convirtió en un fuego ardiente. En su mente, un pensamiento lucía radiante, brillante y poderoso, todo esto, en algún lugar, tiene que acabar. Y mientras el terror se apoderaba de él, la imagen de Clara sonrió por última vez, ahora más intensa que nunca. ¿Qué decidirás, Pablo? Esa pregunta se coló en su ser mientras se precipitaba hacia lo desconocido, en busca de la verdad que prometía liberarlo o, tal vez, condenarlo de una vez por todas. Las sombras continuaron su danza alrededor de Pablo, susurrándole secretos que jamás se había atrevido a escuchar. La cueva parecía cobrar vida, susurros emergiendo de las paredes como si cada grieta contara una historia olvidada. Todo lo que has hecho vuelve para reclamarte, Pablo, resonó la voz de la sombra, como un eco lejano, atormentándolo más que el propio pasado. Los latidos de su corazón retumbaban en la penumbra y, a medida que se sumergía más, el aire se tornaba más pesado, casi irrespirable. La imagen de Clara permanecía grabada en su mente, el brillo de sus ojos tristes clamando por respuestas, por un entendimiento que él había eludido, con el rostro contraído en una mueca de dolor. Pablo recordó cada discusión, cada palabra hiriente que se había lanzado en momentos de ira. Lo siento, Clara. Nunca quise que esto terminara así, murmuró, su voz temblorosa. Pero el eco de su arrepentimiento se perdió en la cueva, un lugar donde las memorias se convertían en torturas. Debes enfrentar la verdad. Solo así podrás liberarla, insistió la voz difusa, esta vez vibrando con una malevolencia que envió escalofríos por su espalda.
Y entonces, como una ráfaga de viento entre las brumas de su mente, las imágenes regresaron, un fin trágico, un susurro ahogado y una noche oscura donde el miedo había dictado su voluntad. En su mente, días y noches se entrelazaban, revelando la escena que había tratado de enterrar. Clara, su ajedrez emocional convertido en catástrofe. Lo ocultaste, Pablo. La verdad siempre encuentra su camino, susurró la sombra, burlándose de su debilidad. El frío escalofrío de la culpa arrojó su vida en pedazos, y las imágenes se convirtieron en un remolino visceral al cerrar los ojos. Basta. No puedo recordar más, gritó, intentando ahogar los lamentos de su propia conciencia. Pero las sombras lo absorbían, las paredes se cerraban y la luz se desvanecía. En medio de esta vorágine, un grito resonó, claro y aterrador. Pablo. Ayúdame. Era la voz de Clara, vibrante y urgida de ayuda. Su grito, como una flecha lanzada al corazón de su tormento, era una combinación de súplica y condena. Lo que hiciste, no puedes escapar de ello. Sus pies se deslizaban, atrapados en la gravedad de un dolor que desgarraba el alma. No. Yo no hizo que eso. No fui yo quien te falló, clamó, sintiendo su propio grito degollando la oscuridad que lo rodeaba. Las sombras estallaron en risas, grotescas y distorsionadas. ¿Qué hiciste, Pablo? Los secretos son puentes que conducen a la verdad. La tierra está hambrienta, y lo que enterraste puede levantarse. Una imagen más se dibujó, y una figura comenzó a emerger de la penumbra. Era Clara, más definida esta vez, pero su rostro estaba transformado en un mar de tristeza y decepción. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué me abandonaste en la oscuridad? Un puñal de culpa atravesó su pecho, y en un acto desesperado, Pablo se arrodilló. No quiero perderte, sollozó, sintiendo como las lágrimas emergían, saladas como su propia traición. Yo quiero que me perdones, Clara lo miró, y en su mirada había comprensión y una tristeza profunda. El perdón no es gratis. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, Pablo? Las paredes comenzaron a vibrar, como si la cueva misma respondiera a sus palabras, reverberando en el aire estancado. ¿Qué significa eso? ¿Qué más debo sacrificar? Tu verdad. Solo así ella será libre. La sombra apareció junto a Clara, en una forma distorsionada y amenazante. Atrévete a verla toda o quedarás aquí, para siempre. El suelo tembló bajo sus pies, y Pablo sintió que el vacío lo invadía nuevamente. No puedo permanecer aquí. Con cada palabra, la ansiedad se transformaba en un grito desesperado, destellando la urgencia de escape. Entonces, decide, Pablo. Te enfrentarás a la verdad que una vez enterraste, o permanecerás atrapado en esta cueva, en la oscuridad, donde ni el eco de su voz te alcanzará jamás. La pregunta resonó en el aire silencioso. El tiempo parecía detenerse, y él sabía que cualquier paso en falso podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Las maderas crujieron a su alrededor, como un recordatorio del tiempo perdido. A cada latido, la respuesta se vislumbraba dentro de su pecho, como una llave en su propia prisión. Tendría el valor para enfrentarlo. La luz comenzó a titilar de nuevo, dejando un camino resplandeciente ante él, y la respiración de Clara en su mente lo llevó a la última pregunta que lo desgarraría. ¿Tienes suficiente valor, Pablo, para abrir la puerta a tu destino? Y mientras su mano temblaba frente a la nueva puerta que aparecía, el eco de su propia duda llenó el aire. El desafío a la verdad lo esperaba, y el horror de su propio pasado lo asediaba. ¿Podría, finalmente, liberarse de la carga que él mismo había creado? Pablo sintió que el corazón se le detenía. La puerta frente a él parecía latir al unísono con su pecho. Cada pulso era una invitación, una advertencia, y en un instante, supo que era el momento decisivo. Tenía que elegir. Con un gesto tembloroso, empujó la puerta, la luz lo envolvió, brillante y cálida, mientras una brisa fresca acariciaba su rostro. Se encontró en un espacio abierto, como un claro en el bosque, donde el tiempo parecía haberse detenido.
Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable, como si miles de ojos lo observaran en silencio. Y allí, al borde del claro, estaba Clara, su figura era etérea, como si la luz la envolviera. Tenía los ojos llenos de esperanza, pero al mismo tiempo, una sombra de tristeza la acompañaba. Pablo susurró, su voz era melodiosa y dolorosa. Cada palabra atravesaba el corazón de Pablo, recordándole todo lo que había perdido y lo que su ceguera le había costado. Lo siento, balbuceó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No entendí, nunca quise dañarte. Te fallé, te dejé en la oscuridad. Clara avanzó un paso, su rostro iluminado por una mezcla de amor y dolor. Esa oscuridad, Pablo, no solo fue mía, fue nuestra. Tuvimos miedo de enfrentarlo, de hablarlo. Ahora estás aquí, ¿qué harás? Pablo sintió un nudo en la garganta. He estado huyendo de la verdad, de lo que sucedió esa noche. Pero no puedo más, Clara. Necesito enfrentar lo que escondí. Sus palabras resonaban en el claro como un eco de liberación, pero la presión en su pecho parecía aplastarlo. Ser sincero contigo mismo es el primer paso. ¿Estás listo para el siguiente? Clara lo miró con una dulzura que contrastaba con la gravedad de la situación. Debes dejar ir los secretos, Pablo. Solo así podrás sanar. Con cada palabra, la imagen de Clara se volvía más clara y fuerte. La luz que la rodeaba crecía. Recordó la noche del accidente, el momento crítico cuando sus decisiones lo habían llevado a abandonarla a la incertidumbre. Recordó la ira, la confusión y el dolor que había sentido después. Fui un cobarde, murmuró. Me dejé consumir por la culpa y no enfrenté lo que realmente ocurrió. Sudor frío recorrió su frente. Se sentía expuesto y vulnerable, pero había algo liberador en esa confesión. Clara lo observaba, su presencia un faro en la tormenta que había vivido tanto tiempo. No puedo regresar el tiempo, pero puedo enfrentar mi pasado y cambiar mi presente. Esa es la verdad, Pablo, dijo Clara. Al enfrentar tu historia, puedes liberarme a mí también. Con un susurro, las sombras comenzaron a dispersarse, y por primera vez, Pablo sintió un alivio cálido, como si el aire estuviera más limpio. Decidido, dio un paso adelante. Acepto mis errores, voy a enfrentar lo que hice. Te prometo, Clara, que no volveré a huir. Estoy listo. Mientras estas palabras salían de su boca, la imagen de Clara se acercó. Un destello de luz emergió, iluminando todo el claro. Las sombras ya no eran una amenaza, sino una lección. Podía ver las figuras que representaban sus miedos más profundos desvanecerse. La carga misma que había llevado se disolvía como niebla. Clara sonrió, y en su mirada había tanto amor como perdón. Gracias, Pablo. Ahora, estamos más cerca de la libertad. Un haz de luz se deslizó entre ellos, tejió un lazo dorado que los unía. En ese momento, Pablo entendió que había llegado el final de su viaje. Lo que había estado oculto ya no podría lastimarlo, y lo que une a los seres queridos es más fuerte que cualquier tormenta. Cuando el rayo de luz brilló por última vez, Clara desapareció, pero su presencia se mantuvo en el aire, llenando el lugar de amor y paz. Pablo supo que era el comienzo de su verdadera vida, libre de secretos y cargas. Regresó al pueblo, donde la vida continuaba, pero él era diferente. El peso de la culpa se había esfumado, y la historia de Clara ya no era un grito de dolor, sino un eco de amor y memoria. Con cada paso que daba, había una nueva esperanza floreciendo dentro de él. Esto era solo el principio, y su corazón latía con fuerza, asegurándole que, al final, el amor siempre encuentra su camino. Mientras el sol comenzaba a salir, se volvió hacia el camino que había recorrido, y con voz firme, dijo al bosque vacío: nunca más me esconderé. Ahora sé que la verdad siempre triunfa. Pablo se dio cuenta de que su historia no había terminado. Era un nuevo capítulo que acababa de empezar, lleno de luz y posibilidades. Y tú, querido lector, recuerda que enfrentar tus propios demonios puede ser aterrador, pero al final, es el paso más liberador que puedas dar.
Ahora, si disfrutaste esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte los siguientes capítulos. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan vivir estas aventuras. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Y no esperes ni un segundo más para compartírselo a al menos 5 amigos que necesiten ver este final impactante. Tu apoyo es crucial y juntos podemos construir una comunidad increíble.